Los cambios que están experimentando las estructuras de la comunicación se están analizando también con detalle desde la Universidad Española, donde en los últimos años el interés de los alumnos por el estudio de grado relacionados con la comunicación se ha traducido también en la multiplicación de la oferta formativa. Yo voy a pedir, mientras les voy presentando, que se acerquen ya los miembros de la próxima mesa, que es la mesa que vamos a dedicar a la investigación que se está haciendo en las distintas universidades. Se investiga, como les digo, en las universidades, se debate, se publica y también se intentan transmitir los cambios a unos alumnos que han nacido, como muy bien nos comentaba Miguel Ángel, en un mundo digital y que se enfrentan a las nuevas tecnologías con la naturalidad de los que ya han nacido y crecido entre pantallas. El gran reto de la universidad sigue siendo posiblemente acercarse más si cabe al mundo real, y en esto tienen mucho que decir jóvenes investigadores que están compaginando la docencia con el análisis exhaustivo de lo que ocurre hoy en los medios. Lo están haciendo no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Hoy, de hecho, nos acompañan 3 de ellos, que son auténticas referencias en investigación y que además están muy vinculados a la tierra. Gracias, Juan Pablo, que llamaba aquí la atención, se nos estaban metiendo en el micro. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar por Elsa Moreno. Elsa es toda una referencia en investigación en radio. Sobre todo, ella sabe muchísimo y ha investigado muchísimo la programación de emisoras europeas y norteamericanas, y también tiene una amplia docencia en la Universidad de Navarra, donde imparte clases y desarrolla su labor investigadora. Lo que ella nos va a contar es muy interesante porque, si os dais cuenta, desde el principio de este seminario han ido insistiendo, y de qué manera, en la importancia de los contenidos más allá y sumándolos al tema de la tecnología. Elsa es doctora en comunicación pública con una tesis sobre la música en la radio. Dirige además desde 2005 el equipo de organización del Congreso Internacional de Comunicación de la Universidad de Navarra y es profesora en el Máster de Dirección de Empresa Audiovisual de la Universidad Carlos III. Así que, si te parece, Elsa, mientras Víctor acaba de cargar la presentación, podemos ir, si quieres, poquito a poquito empezando. Buenos días a todos. Agradezco la invitación a Aragón Radio y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la posibilidad que me ofrece de compartir con todos vosotros, con todos ustedes, un tiempo de reflexión en una iniciativa muy interesante. Como refleja la apertura o la presentación de este seminario, la 5ª edición Radio y Red, dedicado a las corporaciones digitales, Rosa escribía en esa presentación que el cambio sistémico, que la tecnología y las demandas sociales, lo que nos piden cada día los ciudadanos, han impuesto que los medios de comunicación tengamos que configurarnos de una manera diferente, ¿no? Una nueva manera para conversar con cada una de las personas. Internet lo que está revelando es que la comunicación cada vez es más personal, de tú a tú, y también, aparte de conversar con los diferentes públicos, ofrecerles nuestros contenidos, ¿no? Basados en la información, el entretenimiento y también la cultura. Todo a través de una oferta multicanal. Creo que se habrá mencionado que, por ejemplo, Aragón Radio lo podemos escuchar, si no me equivoco, y podemos participar e interactuar, si no, Ana, me corriges, o Rosa, a través de 9 formas diferentes. Por tanto, tenemos que pensar, realizar, producir contenidos para 9 plataformas distintas. De momento, nuestra antena tradicional, lo que es la frecuencia modulada, es el referente principal de escucha. Pero cada vez más, como nos han explicado anteriormente, crece, por ejemplo, la escucha online, ¿no? De todos los soportes, Internet sí que se está revelando como el eje que mejor puede vertebrar la participación de los ciudadanos, de los oyentes, en los contenidos y en el discurso que cada día nosotros le proponemos. Es muy complicado competir con las 150 millones de conversaciones que acaba de explicarnos Miguel Ángel, que se producen cada día a través en las redes sociales, ¿no? Pero nuestro discurso, nuestra conversación es uno más que tiene que estar muy abierta a esas participaciones que estamos produciendo tanto en la antena tradicional, insisto, como de manera muy coordinada con nuestros soportes digitales. Por tanto, Internet parece que puede ser uno de los fundamentos, no sé si el fundamental o el principal, pero sí uno de los fundamentos que puede sustentar el modo en el que las tanto empresas públicas o las empresas privadas están repensando la manera de configurarse, de cómo organizarse, ¿no? Porque como nos está mostrando la convergencia digital,
tenemos los medios que reinventarnos y tenemos que afrontar una revisión estratégica de fondo, que quizá luego Joseba y también Juan Pablo incidirán en esa idea. Por tanto, en España los medios de comunicación, al igual que en el ámbito internacional, están en este momento, llevan ya unos años, afrontando una crisis de doble significado. Por un lado, cada día hay que revalidar toda la inversión tecnológica en lo digital que se ha hecho, y además hay que encontrar respuestas, ¿no? Respuestas concretas, dar con soluciones, como también insistía Miguel Ángel a la hora de recomendar pues, que vosotros os configuráis una marca personal, ¿no? Intentar en la medida de lo posible encontrar respuestas. Todo siendo más eficiente, flexible, dinámico, desde una estructura más horizontal o neuronal, ¿no? De los medios. Bien, nosotros en la Universidad de Navarra, en el Departamento de Proyectos Periodísticos, tenemos... Pues, si me ayudas, Juan Pablo, gracias. Bien, lo que estamos perfectamente coordinados, pero es el momento en que tiene que entrar la diapositiva 2, Juan Pablo, gracias. Bien, una vez que a lo largo de estos últimos 15 años, en el ámbito académico, también en el ámbito profesional, de manera coordinada, se han ido estableciendo las bases conceptuales de lo que es la convergencia periodística, os he traído 3 publicaciones que a mi modo de ver son referentes, en la que han participado entre 12 y 14 universidades españolas en estos últimos 15 años. Una de ellas es Cibermedios, el impacto de Internet en los medios de comunicación, un proyecto de investigación y también una publicación coordinada por Ramón Salaverría, que es el director del Departamento de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra. Podemos pasar a ver la siguiente. Periodismo integrado, convergencia de medios y reorganización. Es un trabajo desde el punto de vista más profesional en el que se muestran casos del ámbito internacional de cómo estos medios en los últimos 5 o 6 años, quizá más vinculados a la prensa, como puede ser el Daily Telegraph, por ejemplo, tanto Ramón como Samuel Negredo nos explican qué dificultades y también qué oportunidades han brindado estas nuevas formas de organizarse, en este caso, insisto, más dedicado a la prensa, aunque son grupos que también tienen emisoras de radio, en algún caso emisoras también locales de televisión. Y el tercer proyecto es Convergencia Digital, reconfiguración de los medios de comunicación en España. Es un proyecto dirigido por el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, José López. Bien, pues como digo, una vez asentadas en estos últimos 10, 15 años, toda una línea de investigación en la que se establecen esas bases de la convergencia periodística, nos parecía a este grupo de 12, 14 universidades un momento oportuno también para repensar cómo, de alguna manera, podemos ir midiendo las consecuencias de los procesos de convergencia en la empresa de comunicación en España. Entonces, estamos trabajando en este proyecto, evolución de los cibermedios españoles en el mercado de la convergencia, multiplataforma e integración periodística 2009-2011. El objetivo que nos marcamos, podemos pasar, por favor, es el siguiente, lo que digo, ¿no? Comprobar o ir intentando medir esas consecuencias en los procesos de convergencia en la empresa de comunicación en España, pero ya desde enfoques distintos, ¿no? Desde el enfoque de los cibermedios, es decir, las ediciones online, de aquellas empresas que vienen de una matriz televisiva, de una matriz radiofónica, o que tienen también un origen en prensa, en ediciones de papel, ¿no? Entonces, ver un poco qué tendencias comunes hay y qué particularidades o rasgos propios tienen las ediciones digitales de esos cibermedios desde el enfoque o la perspectiva de cada uno de los medios tradicionales. Nosotros lo que hemos hecho, porque en este momento estamos recopilando todos los datos, desde la Universidad de Navarra, también en la Universidad Miguel Hernández, junto con la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Málaga, lo que estamos haciendo en nuestro grupo de trabajo, Navarra y Miguel Hernández, es hacer un análisis de contenido de lo que podemos leer ahí, ¿no? En la ficha. Nosotros nos hemos dedicado a seleccionar 2 semanas aleatorias, una en mayo y otra en noviembre, 7 días y 7 días, hacer una serie de capturas
de las portadas de las ediciones de los sitios web de 18 cibermedios, entre ellos hay 9 cibermedios de matriz impresa, las 4 principales cadenas de radio, también está RTV, por tanto serían las 5, 3 cibermedios de matriz televisiva, el caso hemos analizado que antes nos ha explicado Ricardo, de rtv.es, también Canal Sur y Telecinco, y 2 cibermedios que son nativos digitales, que es el caso de la información.com y VilaWeb. Lo que hemos hecho, por tanto, es analizar tanto las 8 primeras noticias de la portada durante 2 semanas, ver si están firmadas esas noticias o son noticias que no recogen autoría, luego explicaré por qué, y luego también hemos analizado la sinergia que se establece entre la noticia principal que se publica en la portada a las 8, a las 14 horas, el mediodía y las 8 de la tarde, respecto de las portadas de los informativos, en el caso de la radio y de la televisión, y en el caso de las ediciones de papel con respecto de la edición impresa de ese día y del día siguiente. Lo que vamos buscando es detectar o comprobar si hay una apuesta informativa coherente, si es más convergente o es divergente, ¿no? En total, te daré un dato, no voy a intentar aquí abrumar con demasiados datos, hemos analizado 751 portadas y 6.008 noticias visibles para el usuario. En el caso, por ejemplo, de radio, pues son 210 noticias y 210 portadas. Yo a partir de ahora lo que haré será coger más o aportar un poquito la perspectiva de los cibermedios desde el planteamiento o esa matriz radiofónica, porque luego Joseba y Juan Pablo incidirán en otros aspectos. Entonces, para ir un poquito más a las conclusiones, porque me avisan que solamente nos quedan 5 minutos, lo que voy a hacer es, sobre 4 datos y una última reflexión, 4 datos que me parecían contundentes, brindar 5 ideas para ir avanzando en el debate tan interesante que estamos teniendo esta mañana. Entonces, como digo, es una propuesta con 5 cuestiones de fondo que yo creo que se pueden ir percibiendo a lo largo del estudio. Insisto, los datos están todavía pendientes de realizar una síntesis y, por tanto, un análisis mucho más perfilado y con la cautela que conlleva cualquier generalización. Obviamente, yo creo que sí se pueden intuir estas 5 cuestiones, que son las siguientes. Mirad, el 52% de las noticias coinciden en esa apuesta informativa convergente. Es decir, si yo consulto las páginas web de cualquier cadena de radio durante esas 2 semanas, veo que hay un 52% de coincidencia. O sea, el 52% de las noticias que puedo leer online, luego veremos si escuchar o no, coinciden con la apertura de los tiempos informativos. Vamos buscando esa sinergia informativa desde el punto de vista del contenido y también relacionado con el tiempo, porque es radio, ¿no? Y la radio es tiempo y sonido. Bien, por tanto, yo planteo apuesta informativa integrada, pero como podemos leer, pero desde ediciones autónomas que aporten algo propio. ¿O es que tenemos que contar, pregunto, a modo de reflexión, siempre lo mismo? ¿Dónde está la diversidad? La siguiente cuestión, bueno, aquí os he traído simplemente una tabla del caso de la serie La COPE para que veáis, en los puntitos muestran en qué momento se dan esa coincidencia. Insisto, es la noticia principal de apertura, el tema más relevante del día. Es obvio que al ser el tema más importante del día, la apertura informativa, por criterio periodístico, es normal que se coincida. Interesante sería ver o hacer un estudio más ampliado para ver un poco, combinar variables, ¿no?, de las noticias más relevantes y ver esa diversidad hacia dónde puede apuntar. La segunda cuestión sería el 87% de las URL de las noticias principales del cibermedio son distintas al horario inmediato anterior. ¿Qué es lo que vamos buscando? La actualización. Otro de los criterios de actuaciones importantes para todo periodista, ver cómo vamos actualizando la información. En el caso de la radio viene siendo un medio muy informativo, en el caso de la radio generalista tiene el pacto con el oyente de ofrecerle las noticias cada 60 minutos, cada hora, por lo tanto sabe trabajar la continuidad informativa cada hora, pero ahora se mueve en la era de la información continua, que es lo que nos ha traído Internet, con lo cual
ahí tenemos que contar la información del minuto, pero tenemos que descuidar las coberturas o la calidad, la profundidad de determinadas cuestiones, porque estamos tan pendientes de contar todo que podemos tener el riesgo de perdernos oportunidades en apostar por coberturas de mayor profundidad o calidad. Ya pasamos rápido, Ana, no te preocupes. Casi el 69% de las noticias del cibermedio de matriz radiofónica no incluyen audio. Esto es importante para la radio. La radio es un medio que esencialmente se define por ser sonido y tiempo, más cuestiones. En cambio, como vemos, el audio apenas está muy presente, sí, todo lo que es radio a la carta, pero no en el desarrollo narrativo de las noticias, de la actuación periodística. Y yo me planteo, no he subrayado nada, que lo he hecho para ver si os fijabais, y pongo, ¿no?, profesionales polivalentes o coberturas polivalentes, que es lo que tenemos que buscar. Os he traído un ejemplo de cómo una de las noticias importantes fue la muerte de Osama Bin Laden, si recordáis. Bueno, el tratamiento narrativo de la noticia, ¿no? Quizá hay Radio Televisión Española, lo está haciendo muy bien, RTV.es, como nos ha explicado Ricardo, pero a veces el audio se echa en falta. Yo creo que la radio no está en ese. Él decía también, y me parecía una idea muy interesante, no hacer un collage, ¿no?, de teleradio, pero bueno, podemos pensar acerca de ello también más adelante. Y ya, sí que me parece que la COPE hizo algo interesante con la muerte de Sebe Ballesteros, sí que incluyeron mucho en las noticias que se estaba contando durante ese día, mucho de la producción radiofónica, no confundamos tampoco el audio con radio, que se estaba contando en la antena, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he significado también este ejemplo. Y ya por último, el 88% de las noticias de la portada del Cibermedio de Madrid Radiofónica carecen de autoría, no van firmadas, no hay firma del periodista. Yo me gustaría que reflexionáramos hacia la autoría profesional y la marca del medio, que era una cuestión que también acaba de salir en los minutos anteriores, ¿no? Cómo relacionar la autoría del profesional con la marca y la reputación corporativa. Estamos hablando de la credibilidad, en el fondo. Bien, y ya con esto ya termino. Conversación real con los ciudadanos, no solamente contabilizar tráfico de usuarios, que también. La radio y la red comparten la cultura de la participación. La radio siempre ha sido un medio muy participativo, pero vuelvo a recordar esas 150 millones de conversaciones que hay en la red. De alguna manera, como salía anteriormente en esta mesa también, la participación tiene que formar parte del ADN de los programas, no solamente en el momento que estamos en la antena, en directo, sino en la fase previa. Y con esto yo creo que, Ana, muy bien. Intento Muchas gracias, Elsa. Ser lo más sintética posible. Gracias. Bueno, la verdad es que algunos de los datos que nos ha traído Elsa son como para pensarlos y para replantear muchas maneras de trabajar. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Juan Pablo Artero, que investiga desde la Universidad de Zaragoza sobre aspectos económicos y empresariales en los medios de comunicación. Es un asunto sobre el que ha publicado más de 30 artículos y participados en congresos internacionales, atención, en más de 15 países, tanto de Europa como de América. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra y en Ciencias Políticas por la UNED. También es máster en Dirección de Empresas en la City University de Londres y doctor en Comunicación en la Universidad de Navarra, en la que ha sido profesor. También ha sido profesor en la Universidad Fordham en Nueva York y actualmente lo tenemos aquí en el Zaragoza. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, aquí muy bien representada por su presidente, por su directora de la radio y otros muchos compañeros. La verdad que me siento como en casa, porque aparte de que soy tertuliano de esta casa habitualmente, pues hay muchos amigos aquí trabajando, con lo cual agradezco doblemente esa invitación. Y por otro lado, estoy encantado de estar en esta mesa de compañeros, porque bueno, Elsa y yo fuimos compañeros en el claustro de la Facultad de Comunicación de Navarra hasta hace muy poquito. Joseba y yo fuimos de la misma promoción de licenciatura y doctorado, con lo cual, en fin, estoy encantado. He de decir que yo soy un chico de Zaragoza que he estado 15 años por ahí dando vueltas por el mundo y que he vuelto ahora, hace unos meses, a trabajar aquí a la Universidad de Zaragoza, en marzo. Y lo que os quiero contar tiene que ver con lo siguiente, con la parte de investigación que se está empezando a desarrollar en torno al grupo de gente, de profesores del grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza.
hemos creado hace apenas 3 meses, y así hemos sido reconocidos por el Gobierno de Aragón, como un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital. El acrónimo es GICID. Por tanto, bueno, es un asunto que está empezando a moverse. La gente de periodismo, los profes de periodismo, que somos un equipo pequeño, pero, en fin, con ganas de hacer cosas, estamos a empezar a investigar estos temas. Y lo que voy a presentar son unos resultados muy preliminares, muy primarios todavía, pero creo que pueden ya empezar a apuntar algunas tendencias interesantes. No he traído propiamente una presentación, sino un par de PDFs con datos, ¿no? El primer experimento muy sencillo que podría hacer cualquiera que me planteé para traer aquí es, bueno, ¿qué pasa cuando tú metes en Google Zaragoza, Aragón, Noticias Zaragoza, Noticias Aragón, ¿no? Pues lo que pasa es una cosa tan sencilla como esta. Aquí lo que he puesto es, por un lado, el orden en que Google.es devuelve las búsquedas, y por otro lado he combinado eso con los datos que ofrece Alexa, que como sabéis ellos se llaman The Web Information Company, ¿no? Es una web global con datos de audiencia sobre webs. Hay que decir que no es que sea la información de mayor calidad la de Alexa, porque, claro, lo que puede decir Alexa sobre una web sobre la comarca del Matarraña en cuanto a la precisión, pues es discutible, porque están un poco lejos, ¿no?, el Matarraña y Palo Alto, pero en todo caso lo bueno que tiene Alexa es que da datos de casi todo Pichichi, de casi todos los dominios, cosa que no es tan fácil que ocurra en otras fuentes, y luego que tiene algunos datos, no los mejores, pero algunos sí, al menos, bueno, gratis, disponibles. Tú puedes entrar en Alexa, meter cualquier dominio o casi cualquier dominio y que te diga algo. No sabemos si lo mejor, pero algo, ¿no? Entonces, cuando se introduce la palabra Aragón, lo que nos encontramos es la web del Gobierno de Aragón, la Wikipedia, Turismo de Aragón, Red Aragón. Este sería el primer medio y por eso lo pongo medio o sitio relacionado con medios, por eso lo pongo en negrita. Otra versión distinta del portal del Gobierno de Aragón, que es aragón.es, una sección de Heraldo, la portada, Aragón Televisión, Educa Aragón, que es la web básicamente de cuestiones educativas del Gobierno, la web de las Cortes, y Aragón Radio. Por tanto, primer asunto que tiene que ver con la relevancia en cuanto a algo que incluye la audiencia, pero que no es solo audiencia, y este es un concepto novedoso y muy propio de Internet, ¿no? La relevancia en Internet, no solamente una cuestión de audiencia, es que al introducir Aragón, de 10 búsquedas devueltas por Google, solamente 4 son medios de comunicación. Esto ya es suficientemente significativo. Si lo que metemos es Zaragoza, que como sabéis es algo más de la mitad de la población de la región, lo que nos encontramos es un panorama bastante distinto, es decir, cambia bastante. Los dos primeros sitios son parte del sitio del ayuntamiento, después iría otra vez la Wikipedia, como decimos en España, después la web del Zaragoza, del equipo, después la sección de Zaragoza de 2 webs nacionales, que primero, después 20 minutos, TripAdvisor, que es una web de viajes, en lo que hacen en la información que ofrece de Zaragoza, la web de la EPZ, de la universidad propiamente, la sección de 20 minutos de Aragón, como decíamos, y una web nativa, por así decirlo, que es Zaragoza Online. Claro, vemos que, por tanto, la relación que hay entre lo que ocurre cuando metes Aragón y metes Zaragoza es muy poquita, ¿no? No es que sean los mismos perros con distintos collares, que son diferentes perros con diferentes collares, ¿no? Si metemos delante la palabra noticias, suponemos que entonces nos enviará más a medios de comunicación propiamente, ¿no? Pues cuando decimos Noticias Aragón, lo primero que nos aparece es Heraldo, después Aragón Digital, que es, como sabéis, una agencia de noticias y web también local, después el periódico Aragón, después Aragón Televisión, después 2 búsquedas de la web de Radio Televisión Española, tanto desde el lado de a la carta como el lado de vídeos, después otra vez 20 minutos Aragón, después Aragón Hoy, que es de algún modo la web del Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, Europa Press y ABC. Es curioso que los medios de aquí, por así decirlo, hechos aquí, webs netamente aragonesas, sí que están presentes, evidentemente, en esas devoluciones de búsquedas de Google, pero hay otras cosas, hay otras webs que parecen ser relevantes también a la hora de informar sobre Aragón, así a priori, en términos genéricos, que no son de aquí. Es decir, que hay gente que está haciendo bien el trabajo desde fuera, ¿no? Y por el lado de Zaragoza, el panorama también cambia, porque aquí vemos que aparece de nuevo la web del ayuntamiento, como si fuese casi un medio, aparecen cosas de Europa Press, de ABC, de 20 minutos, y también, como no, información de medios más locales como es Heraldo y como es el periódico Aragón, ¿no? Esto, bueno, tenía su gracia, pero me hacía más gracia todavía meterme en un lío tremendo,
que era decir, vale, yo estoy seguro que los aragoneses, y esto lo sabemos todos, pues utilizamos Google, Facebook, Twitter como todo el mundo y en ese sentido pues no somos gente distinta a la del mundo mundial, ¿no? Pero me interesaba de algún modo ordenar, discriminar y tener alguna especie de orientación, aunque fuese borrosa, sobre qué pasaba con los sitios web que se hacían aquí, con los dominios que se hacen aquí, que se gestionan aquí, que se mantienen aquí, y qué ranking, entre comillas, se podía establecer. Entonces he hecho un ejercicio arriesgado, pero que bueno, ahí está, de hacer un top 100, lo que serían los 100 sitios web aragoneses, propiamente aragoneses, y de algún modo ordenarlos por algún criterio. Entonces el criterio que he logrado, como os decía, por los motivos que antes os comentaba, es, bueno, vamos a ver qué dice Alexa sobre esto, ¿no? Lo que he hecho es ordenarlos de acuerdo al ranking que les da Alexa en España. Entonces el primero es Heraldo, y hay también otros medios en ese ranking, por supuesto. El periódico Aragón es el cuarto, el Diario de Alto Aragón, Red Aragón, Radio Huesca, Aragón Digital, Aragón Televisión, Diario de Teruel, aragonradio2.com, aragonradio.es, aragonhoy.net, Eco de Teruel, Zaragoza Ciudad, Bajo Aragón Digital, La Comarca, Noticias Jóvenes, Somos, Litera, Ronda, Somontanos, Sobrarbenses, Arainfo, Aragón Liberal, Clórica de Aragón, Diario de Aragonés, en fin. Hay bastantes medios, pero resulta que los medios en el fondo de este top 100 solamente representan un tercio, como mucho, de las webs aragonesas más visitadas, más relevantes, depende cómo lo operacionalicemos, ¿no? Vemos que hay un montón de sitios web de las administraciones públicas. Y este es un asunto esencial. Hasta hace nada, cuando uno quería informarse o comunicarse con la administración, las cosas eran muy distintas. Y ahora mismo lo que hay es webs muy potentes. Cuando hablamos de corporaciones digitales, el Gobierno de Aragón, hoy en día, creo que de manera no intencionada, pero sí por la vía de los hechos, es una gran corporación digital, porque tiene un montón de sitios web a los que los aragoneses acuden continuamente. De manera directa, el caso de Aragón.es, pero también Catedu, que es la parte de tecnologías educativas, tenemos también Educaragón, tenemos el Salud Informa, un montón de sitios web del Gobierno de Aragón muy potentes y muy demandados por parte de los aragoneses, ¿no? Y lo mismo con otras administraciones, el Ayuntamiento de Zaragoza, las diputaciones provinciales, si vamos viendo la lista, aparecen un montón de administraciones de una manera muy directa, ¿no? La DPZ, vemos por aquí servicios públicos concretos, más o menos dependientes de administraciones, TUTSA, Tranvías de Zaragoza, Salud Informa, que ya había hablado de él, la web de las Cortes, Diputación Provincial de Teruel, bueno, el ámbito de las cámaras de comercio, que bueno, semipúblicos, o de las federaciones deportivas, ¿no? Por tanto, vemos que son corporaciones digitales ya hoy en día también las propias administraciones, ¿no? En tercer lugar, también vemos, bueno, empresas, como no, algunas de las más exitosas, de las de mayor proyección exterior de Aragón, como es el caso de Sprinet, que como sabéis, en este caso sería la quinta web aragonesa más relevante, en cierto modo, que como sabéis es uno de los mayores distribuidores de informática. También, por supuesto, las webs de Ibercaja, que es la principal institución financiera de Aragón, Opel, Barrabés, que es un caso bien conocido, de distribuidor de material de montaña en Benasque, también Central de Reservas, que son unos chicos de AINSA y que ahí están triunfando en el ámbito de las agencias de viajes a través de Internet también. El caso de Bantierra, que también es una entidad financiera importante en Aragón, el caso de Simpli, el antiguo Sabeco, el caso de otras muchas empresas, ¿no? Incluso empresas públicas, la propia Aramón, Dinópolis, empresas privadas, Saika, Picolín, en fin, empresas potentes, ¿no? Vemos, por tanto, que conviven en esta especie de ranking o de aproximación a un ranking de webs aragonesas tanto medios de comunicación propiamente como las administraciones, como empresas, incluso iniciativas de la propia sociedad civil, aunque en menor medida, ¿no? Lo que quiero decir con esto, para no pasarme y para concluir rápido, es que los retos que se plantean en Internet desde el punto de vista global, pues claro que son importantes y esenciales. Pero luego está el Internet a ras de tierra de Zaragoza, de Aragón y de las cuestiones más locales, que también existe y también es necesario investigar y también es necesario avanzar y mejorarlo, ¿no? Yo creo que como conclusión muy somera diré que esa dicotomía que se produce entre, por un lado, la concentración y por otro lado la atomización, es decir, por un lado todos vamos a los Google, Facebook, Twitter, por otro lado tenemos un montón más de opciones para informarnos y comunicarnos en los ámbitos más locales, a lo que nos lleva es a la necesidad del emprendimiento. El emprendimiento tanto intraempresarial dentro de cada empresa como nuevos proyectos, los que llevamos años en el ámbito universitario, primero en mi caso en Navarra, ahora en la UNIZAR, intentando promover el emprendimiento y, entre comillas, obligando o azuzando a nuestros chicos a montar
proyectos empresariales desde el aula, pues vemos que eso luego de hecho ocurre, que cuando pasan los años hay alumnos, hay gente que de verdad monta webs que funcionan y que empiezan a hacer cosas distintas. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues alguno de esos ejemplos, además ejemplos de éxito hechos desde aquí, desde Aragón, de los que acaba de hablar Juan Pablo, los vamos a tener en esta misma mesa dentro de muy poquitos minutos. Antes vamos a tener el placer de escuchar a Joseba Bonaut. Él es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge, doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, con una tesis sobre televisión y deporte, influencia de la programación deportiva en el desarrollo histórico de Televisión Española. Durante los años en que solo estuvo Televisión Española, su interés como investigador se centra sobre todo en la historia del cine y de la televisión, también en la relación de necesidad, y lo estamos viendo en estos últimos meses, que existe entre la televisión y el deporte, y en la evolución de los contenidos televisivos. Son temas sobre los que él ha publicado varios capítulos en libros sobre comunicación audiovisual y artículos en diversas revistas científicas. Él además es miembro de varias asociaciones europeas de investigación sobre cine y medios, de la Asociación Española de Historiadores de Cine, y tiene pues en torno a 10 minutos para hablarnos precisamente de todas estas cosas, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a la corporación, especialmente a Rosa, que me planteó el participar en esto. La última vez que estuve aquí fue para otra ocasión muy diferente, fue para hablar de televisión pública. Vemos que seguimos aquí, sigue la corporación aquí, o sea que es algo bueno salió de esa reunión. Y luego también me preguntaba, cuando le dije a Rosa, por qué venía aquí cuando yo vengo del mundo de la televisión, ¿no? También me colaboro en la radio, yo empecé haciendo prácticas en radio, por lo tanto estoy unido a la radio, pero vengo de la televisión. Rosa me dijo que sí, que adelante. Luego me pregunté, bueno, ¿qué puedo contar realmente de corporaciones digitales? Y me puse esa pregunta, como es una mesa académica, que me gusta mucho, se llama una mesa académica, porque tampoco tiene nada de malo, ¿no? Y azuzamos bastante a los alumnos, si no invitamos también a que vengan a la universidad a ver cómo azuzamos a los alumnos, está invitado. Realmente la pregunta que hago es corporaciones digitales y me pregunté cómo surge una corporación, cómo surge el caso de Televisión Española, ¿no? Cuando comienza Televisión Española, el caso que yo he estudiado, me podéis perdonar, pero yo soy historiador, entonces probablemente aburriré mucho a la audiencia. Básicamente empieza con la radio y posteriormente aparece la televisión, en el caso de Televisión Española, que es el que conozco, y acaban juntándose de una manera bastante natural. Y de eso hay un traspaso de gente de la radio a la televisión, y creo que hay un trabajo muy efectivo que yo creo que dio buenos frutos. Mi pregunta es que probablemente estamos volviendo a una época en la que esa idea de corporación o esa idea de radio-televisión se está juntando en otro lugar. Y ese otro lugar es, pues, algunos lugares, como ha comentado Ricardo, en el caso de Radio-Televisión Española.es, ¿no? También venía un poco asustado porque, como ha comentado Ana, yo me he dedicado a la relación de televisión y deporte, algo que cuando yo empecé, y lo conoce Juan Pablo, parecía que no le interesaba absolutamente a nadie, y creo que a lo largo de toda esta mañana se ha estado todo el rato hablando de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Bueno, pues voy a hablar de los Juegos Olímpicos de Londres en un momento como este también, en el que estamos en una crisis tremenda, absoluta, que afecta mucho a Televisión Española, y sin embargo creo que los resultados de audiencia, y si no me equivoco en alguna todavía me lo podrá decir, creo que fueron bastante buenos. Bueno, simplemente daré una perspectiva en esa línea porque, bueno, es el campo en el que trabajo. Eso que se ha puesto me interesa porque el Radio-Televisión Española.es está en medio, ¿no? Me gusta, es una especie de corazón interesante. Igual algún día derribamos esas barreras que existen entre la radio y la televisión y buscamos ese común de trabajo. Bien, creo que por ahí vamos, por ahí es el futuro, y creo que esas pantallas tan importantes, numerosas, las que hemos hablado hoy, en las que estáis todos, por cierto, ahora con esas pantallas, interconectándose en algún sitio, no sé si haciendo mucho caso a lo que hacemos aquí, pero nos estáis interconectando, están ahí, en medio. Y Televisión Española siempre ha impulsado este proyecto. Ha impulsado este tipo de proyecto y las tecnologías básicamente por algo que teóricamente tiene que importarnos, que es una ley, ¿no? Que está ahí, que es la de comunicación audiovisual, que tanto tiempo costó sacar adelante con tanto sufrimiento y no sé si con una buena resolución. Pero al menos hablaba del concepto de servicio público, que tanto se ha hablado y del que nadie sacamos ningún tipo de conclusión nunca, ¿no? Pero que creo que es importante tener en cuenta porque ese interés de servicio público creo que ha motivado a Televisión Española a empujar proyectos como los que se han contado anteriormente, y que creo, y esta es una opinión personal, que otros sectores de los medios de comunicación no lo han hecho, ¿de acuerdo?
Porque también cuando se ha hablado un poco del tema de la universidad, creo que la empresa privada también, yo vengo de una empresa privada, en la empresa privada en comunicación los modelos de negocio tienden a ser bastante conservadores y no suelen tampoco imitar demasiado lo que ocurre fuera, porque también hay muchos modelos fuera que se pueden imitar y tampoco se han imitado en el caso de la televisión. El servicio público, y ahí tenéis, si os queréis leer esta cosa tan divertida que es el preámbulo de la ley, pues se puede servir por qué Televisión Española le interesa esto, ¿no? Luego pongo una frase de Fraga para que asustar un poco al público, ¿no? Ahora que ya no está presente, que hablaba un poco de por qué crea esta sensibilidad la televisión, por qué puede interesar a la gente y por qué va a interesar sobre todo en algunos aspectos, como puede ser el que voy a hablar muy brevemente, que es el del deporte. Básicamente porque, como pone ahí, tienen los espectadores una pantalla al mundo. Ahora hablaríamos de pantallas al mundo, ¿no? Y la posibilidad de que en cualquier momento nos podemos conectar. Ya en ese año 64, un año muy bonito para la televisión española porque se estrenaron los estudios de Prado del Rey, ¿no? Y ahí están, ¿no? El otro día leí con pena que hay alguna cosa que van a tener que derruir, ¿no? Por cómo está, pero bueno, es un momento en el que ya se vislumbra cuál va a ser ese futuro. ¿Por qué esto es importante? Porque a la gente, lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de tecnología, ¿qué es lo que le importa? Yo tengo un vídeo que os quiero poner porque me gusta mucho, tiene que ver con deporte, pero que creo que habla mucho de por qué la gente se conecta, o se va a conectar en las pantallas, ¿no? Dura muy poco, así que no os va a aburrir. A ver si se puede oír. Va a ganar el Español. No va a ganar el Barcelona, si hay en Puig que lo gana todo. ¿Verdad que sí? ¡Viva el Barça! ¡Y viva el Barça! ¡Y viva el Barça! Usted decía que se jugaba todo por el Español. ¿Qué se jugaría? La vida incluso. Y aquí está, de momento, un fajo. O sea que incluso por el Español todo. Bueno, me gusta este ejemplo básicamente porque demuestra la pasión que nos lleva, entre muchas otras cosas, aunque esas páginas web que decía Juan Pablo, haya muchas que tengan que ver con el Real Zaragoza, que es una auténtica institución en esta ciudad, y que nos llevan también a que en el caso que hablaré de los Juegos Olímpicos la gente se conecte y tenga ese interés por comunicar, por ser comunicado también, porque también es importante decir aquí en un día como hoy que la gente quiere comunicarse y que la comunicación es importante. Televisión Española ha entendido esto siempre muy rápidamente y como institución pública, como servicio público, se ha relacionado con la tecnología y ha impulsado la tecnología porque es un medio para llegar a más gente. Pongo un ejemplo ahí muy bonito, que es una unidad móvil de las primeras, que parece una furgoneta casi sacada de Lost o alguna cosa así, en la que realmente se hacían esas primeras retransmisiones en los exteriores, para intentar de alguna manera diversificar la programación. Aquí tenemos estas máquinas aún que me gustan más como auténtico coleccionista tecnológico, como puedan ser esos kinetoscopios en los que realmente se pasaban las películas a algo que se pueda emitir en televisión o un VTR bastante, como veis, muy doméstico no era, la verdad, que era muy grande. También Televisión Española estuvo impulsando todo eso. Pongo estos ejemplos, la naranja mecánica, ¿conocéis a la naranja mecánica? ¿Qué no sería la naranja mecánica si la naranja no fuese naranja, ¿no? Y no fuese en color y la gente no viese que es naranja, ¿no? También Televisión Española ayudó a impulsar una tecnología como fue el color y que tanta polémica causó, sobre todo con algo que se ha comentado en alguna otra pregunta antes, como es el cine. Otro ejemplo, pues aquí vemos las conexiones, el satélite, la importancia del satélite que también Televisión Española impulsó a través de muchos acontecimientos y muchos de ellos, casualmente, fueron también acontecimientos deportivos. Esto que no dice nada absolutamente más que son pruebas en HDTV, algo que en esta casa ha sido pionera, ¿no? La alta definición que ya del año 1992 ya de alguna manera se probaba, se testeaba desde, en este caso, de los Juegos Olímpicos que también se desarrollaron en este país, ¿no? Otro ejemplo que a mí me gusta porque también ha participado en la Universidad de Zaragoza y por lo tanto creo que es algo que lo que hay que destacar, como fue ese primer proyecto en 3D de un partido, ¿no?, de fútbol sala en el que había un equipo navarro, yo como navarro que soy, había un equipo navarro y la Universidad de Zaragoza estaba impulsando. El 3D también es una estrategia tecnológica en la que había también un impulso desde un servicio público, ¿no? Bien, con todo esto lo que quiero decir es que la convergencia, el nuevo camino que nos vamos a encontrar es un camino no únicamente de una apuesta, porque no sabemos a dónde vamos a ir, sino que es una apuesta realmente para seguir comunicando mejor y para llegar mejor, porque la gente quiere seguir comunicada. Y eso es un aspecto de servicio público. Un ejemplo que quería destacar es el caso de los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo no tengo más que los datos que están ahí, que son públicos. En el caso de los Juegos Olímpicos, yo me hice la pregunta alarmante, sobre todo
Igual Ricardo nos podría decir más cosas como lo vivieron ellos en cuanto cuando dijeron que el recorte presupuestario que podían tener, ¿no? Y comparando en ese sentido dos coberturas como la zona de Pekín, como la que es la cobertura de Londres, esa brecha o ese digital que tanto se llama, o ese avance tecnológico, ha provocado que en un momento que yo creo que es muy interesante de crisis, porque la crisis es buena para una cosa solo y es que agudiza el ingenio. Es decir, esa es la única realidad. Y ese ingenio ha llevado a que con un 30% menos de presupuesto, y el ejemplo de menos enviados especiales, supongo que llevar a gente a Londres es más fácil teóricamente que llevar a China, a Pekín, que fueron en el 2008, pero fueron 70 personas menos. Con un recorte también en otros tipos de cobertura, los 70 millones de euros que costaron se han invertido y se han rentabilizado de una manera que yo creo que bastante interesante, sobre todo lo que nos interesa aquí, en ese campo común de interconexión en el mundo, tanto sonoro como en el mundo visual. Si vamos o veis los datos, podréis ver que cómo cambian la diferencia entre el caso de Londres y el caso de Pekín en cuanto a audiencia. ¿Y cuánto representa, por ejemplo, en el caso de la televisión ese porcentaje de audiencia? Y vemos que el panorama ha cambiado muchísimo. El porcentaje de audiencia es mucho menor. Pero si vamos a la cifra total de espectadores entre Pekín 2008 y Londres 2012, veremos que la diferencia de espectadores convencionales, por llamarlo de una manera, es muy leve. ¿Dónde está la gran diferencia? Pues en la cobertura que se hizo radiotelevisiónespañola.es. La cifra de 11 millones de espectadores acumulados, a mí lo que más me maravilló no es únicamente lo que has comentado previamente, sino que aún 7,14 minutos fuese la permanencia, o al menos es lo que Televisión Española así explicó, como espectador en Pekín, y cómo realmente eso ha avanzado a 30 minutos de media en el caso del año 2012, ¿no? O como, por ejemplo, ha habido un incremento terrible en cuanto al uso de las tabletas o el uso de los móviles para ver un acontecimiento como es el caso de Londres 2012. ¿Por qué me parece que esto es interesante? Pues me parece que es interesante pues porque toda la tecnología desarrollada, esa convergencia digital, ha llevado a lo que es lo más importante. Que en un tiempo de crisis en el que hay menos dinero y por lo tanto los esfuerzos son mucho mayores, haya más gente que pueda acceder y pueda ver lo que realmente nos interesa. Probablemente en esa época la mujer que bailaba porque quería que ganase el Barcelona, ¿no?, tenía una posibilidad muy mínima, mínima. Ahora, yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de poder ver tranquilamente cualquier tipo de especialidad deportiva, incluso minoritaria, y que no, realmente la retransmisión o la cobertura tradicional no lo hacía. Y creo también en ese aspecto que es interesante por el tema, incidir en el tema de televisión española, porque el avance o el desarrollo de esa tecnología ha sido también, yo creo que muy importante. Hace un año escuché también a Ricardo en otra conferencia, en un foro en la Casa Encendida, en el que estuvo hablando de esa nueva aplicación que habían sacado para el iPhone, creo que era, no me acuerdo si era el año pasado o hace 2 años, ¿no? Y hay una cosa importante, que es que ha conseguido que de esos 11 millones más de espectadores haya gente que no sea únicamente gente mayor, sino que sea gente de todo tipo, pero también mayor. Y pongo el ejemplo, y con esto voy a terminar para no aburrir y ajustarme al tiempo, que es el ejemplo de mi madre. Mi madre no es nativa digital ni nativa de nada, o sea, realmente es un desastre. Y golpea así y entonces dice, yo no quiero enchufar un ordenador. Mi madre con un iPad o una tableta, como queramos llamarlo, es un diablo, o sea, consigue conectarse a todo. Cuando comentó en esa conferencia de la nueva aplicación, se lo dije a mi madre, ¿no? Y de hecho mi madre se la descargó al instante y dice, es que yo quiero ver Águila Roja, que era lo que quería ver, porque en el fondo ve Águila Roja en su tablet, ¿no? En ese caso todavía funcionaba algo mal, luego ya fue funcionando mejor y ya es una fan, ya no conecta a la televisión, se dedica a ver Águila Roja en esto, ¿no? Es así. También ocurrió con el caso de los Juegos Olímpicos, en lo que se podía ver y también veía los Juegos Olímpicos en la tableta. Pero creo que el otro futuro que no hemos hablado aquí, pero creo que es muy interesante, se ha hablado muy poco, es el de las televisiones conectadas, porque también habrá que redefinir qué es la televisión, ¿no?, en esa pregunta. Creo que en las televisiones conectadas yo me fracasé en los Juegos Olímpicos. Mi televisión no pudo conectarse. De hecho, había cosas en blanco. No sé si en los siguientes Juegos Olímpicos lo podremos hacer. Pero lo que quiero decir es que mi madre no hubiese podido ver eso hace 4 años porque realmente no hubiese enchufado nunca un ordenador. Sin embargo, ahora tiene la posibilidad de acceder. Creo que eso es algo fundamental y es al final de lo que estamos hablando aquí. La convergencia digital supone que podamos comunicar a más gente, que podamos llegar a más gente y que podamos comunicar mejor. Y eso al final, lo que sí creo es importante, y lo recalco porque aquí estamos representantes de 2 universidades que nos dedicamos a la comunicación, es importante porque la comunicación importa bastante. Digo, ahora que, por ejemplo, se hablaba antes de que no, en fin,
de que la profesión anda mal, es que la comunicación importa mucho, porque tenemos ahí el reflejo de la gente que quiere comunicar. Nuestra gran lucha será cómo definir qué modelo de negocio vamos a tener, etcétera, etcétera. Pero también ahí, en el mundo profesional, que parece siempre hay una división, lanzamos la mano para decir, vale, vamos a juntar y vamos a trabajar juntos en crear ese modelo de negocio de verdad, ¿no? Y ya está, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joseba. Vamos a cerrar aquí lo que es la mesa académica y vamos a hablar precisamente...